God herzlichen Salut, the citizens of the New World. Olá pessoal, eu sou André Barbieri, apresentador do nosso podcast Espectro do Comunismo, que vem tratando de alguns dos principais debates estratégicos no marxismo no século XX e também grandes temas da situação política mundial. E hoje nós vamos tratar do Chile, de maneira conceitual também, a modo de balanço, desse processo político que desembocou no último dia 4 de setembro, no rechaço da nova Constituição proposta pela Convenção e pelo governo do Gabriel Boric. E para discutir esses temas, eu estou aqui com o Pablo Torres, o dirigente do Partido dos Trabalhadores Revolucionários no Chile, a nossa organização irmã, e do staff do La Izquierda Diario. E aí, Pablo, tudo bem? Hola, André, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Muchas gracias por la invitación. Muito bem. Então, a gente vai aqui fazer essas principais discussões ou conclusões conceituais a partir também de algumas elaborações que a nossa organização internacional, a Fração Trotskista, veio fazendo sobre esse importante feito, né, da situação política internacional, que é muito importante também aqui para a América Latina, e especialmente para o Brasil, que vai passar agora, no próximo mês, pelas eleições presidenciais, num sentido bastante polarizado, né, com a extrema-direita bolsonarista de um lado e de outro, a chapa de conciliação de classes do Lula-Alckmin, grandes debates políticos, e a situação do Chile nos ajuda muito a entender e a poder interpretar essa preparação das eleições e o pós-eleições em especial. Que tipo de organização nós precisamos ter aqui no Brasil e em toda a América Latina para poder enfrentar de maneira séria e de fato a extrema-direita, a política mais reacionária que a burguesia internacional vem tentando levar adiante nesse momento de crise. E o resultado do plebiscito constitucional no Chile foi, de fato, um terremoto político, né? O que imediatamente chama a atenção de vários analistas é como a gente passou de um apoio massivo àquela aprovação de uma nova Constituição, né, que em setembro de 2020 alcançou quase 80% naquele plebiscito, 80%, né, de votos em aprovação, passar daquele momento para agora uma derrota, né, dessa proposta constitucional por 62% dos votos. Também um resultado bastante contundente. Nós vamos tratar disso aqui nessa conversa, e como o pessoal, os nossos ouvintes já sabem, a gente vai aqui fazer uma conversa em castelhano, e aí todo mundo pode acompanhar pela legenda. Então, vou começar aqui a primera pregunta para Pablo. Pablo, hay muchos mitos sobre lo que pasó, entre los cuales lo de que el pueblo de Chile sería congénitamente conservador o que quizás no se puede gobernar sin la derecha. Incluso hay los progresistas que echan toda la culpa en el pueblo. Pero la verdad es que si el descontento que expresó la votación fue canalizado por derecha a través de un voto conservador, esto no significa en ningún caso conformidad del pueblo con el Chile heredado de la dictadura, ¿no? Entonces, yo quería te preguntar cuáles son las reales razones del pasaje de la rebelión al rechazo de la nueva Constitución. Claro, eso que decís tú de que hay algo importante, porque justamente se está haciendo un balance, al menos desde los grandes medios de comunicación, los grandes partidos del régimen, los núcleos empresariales más fuertes, de que justamente el triunfo aplastante del rechazo, que fue una especie de sorpresa en un sentido, porque si bien varias encuestas decían que le dan el triunfo al rechazo por algunos puntos, por unos puntos poquitos, el triunfo fue bastante grande, digo 62, 38 aproximadamente, y ganó en casi todas las capitales de las regiones del país, salvo en 8 comunas, que fue donde ganó la apruebo, todo lo demás ganó el rechazo. Entonces, como decías tú, fue un terremoto político bastante grande, y
y ya el mismo día del resultado salieron todo, como digo, el arco en los medios, el viejo régimen, los partidos del régimen, los empresarios, los gremios empresariales, a decir que lo que se ha ratificado en la elección es que Chile es amarillo, lo quieren decir, en el sentido que es un país conservador, que lo que quiere son cambios solamente graduales, que no modifiquen mucho los últimos 30 años. Incluso muchos interesados dicen que la gente se está dando cuenta después de más o menos de 3 años que pasó la revuelta, que los 30 años valían en un sentido, porque la consigna de la rebelión popular había sido no son 30 pesos, que era el alza del transporte escolar, sino que eran 30 años lo que se cuestionó. Entonces ahora que volvieron los partidos de los 30 años, dicen, bueno, no eran tan malos los 30 años, en verdad. Pero es un balance bastante interesado, en verdad, porque todo ese balance lo que tiene por objetivo es hacer una nueva cocina, que le llamamos nosotros, en el sentido de un nuevo pacto, en este caso en el Congreso, entre lo que era la derecha y la exconcertación, y hacer un nuevo pacto para que entre 4 paredes se pueda redactar una nueva constitución que sea mucho más moderada. Eso es lo que está en discusión actual, y eso es lo que justamente tratan de justificar con este voto, de que la gente no quiere una constitución muy de izquierda, como dicen, o octubrista, le decían algunos, maximalista. Eso de conjunto para avanzar, como decía, un nuevo pacto político en el Congreso, donde las fuerzas de la derecha tienen el 50%. Entonces eso implica que cualquier posterior acuerdo que se vaya a hacer para un plan de nueva constitución va a tener que salir entre un acuerdo entre el gobierno, la coalición de gobierno, el Frente Amplio, el Partido Comunista, junto a la desconcertación y ahora junto a la derecha. Ahora, pero ese relato, bueno, la otra parte del relato es de un sector del progresismo que apostó toda su política por la vía institucional de la nueva constitución, y que después de la derrota dice que como decías tú, el pueblo es el culpable, porque es un pueblo ignorante, un pueblo tonto, y que no saben leer, que no saben lo que votan, etc. Entonces, o sea, hay una primera cuestión que, frente a estos dos relatos, es cierto, ¿cómo se llama?, que la derecha hizo una campaña, o sea, toda la derecha, un sector muy importante, la centroizquierda burguesa y ¿cómo se llama?, y gremios empresariales apostaron fuerte por el rechazo. Eso es cierto, hicieron una campaña de muchas fake news, noticias falsas, atizaron los prejuicios anti-mapuche, los prejuicios xenófobos, los prejuicios contra las mujeres o contra la diversidad sexual, la idea de la propiedad, en sentido de que porque ellos mentían diciendo que la nueva constitución iba a quitarle a cada poblador su casa, que era una falsedad total, entonces, pero era con un intento de legitimar el factor de la propiedad privada muy fuerte. Metieron mucho el tema de delincuencia, orden, entonces, bueno, hicieron muchas noticias falsas y agitaron mucho los prejuicios, como decía, racistas, xenófobos, y eso jugó un rol, es verdad, y ese sector de rechazo tiene los grandes medios de comunicación de masas también, que bombardean todo el día con cosas. Ahora, ¿esa es la única explicación? No, porque el problema es que hay bases materiales para que ese discurso empiece a calar. Y lo que nosotros tenemos que ver es que pasaron 3 años desde la revuelta, de la rebelión popular de octubre del 2019, ya van a ser 3 años. Entonces, algo pasó entre medio de esos 3 años que hizo que girara tan fuerte de una rebelión que estuvo a punto de hacer caer a Piñera, Sebastián Piñera, que era el presidente de la derecha chilena. La derecha estaba en el suelo. Entonces, bueno, ¿cómo pasamos de eso? Después, el otro año, un triunfo del apruebo, que fue 80% el primer triunfo del apruebo, del plebiscito de entrada para la nueva constitución. 20% había sido el rechazo. Bueno, ¿y cómo pasamos entonces después de todo este tiempo a que gane el rechazo y que ahora la derecha esté capitalizando? Siento que una derecha que estaba muy en crisis. Y hay varios factores que hay que explicar. O sea, un primer factor es que la revuelta que tenía esa consigna, son 30 pesos, 30 años, y se puso en cuestión todos los 30 años del régimen, de neoliberalismo, de este supuesto modelo exitoso de América Latina, pero que estaba construido en base a la desigualdad y al abuso.
Eso es lo que explotó. El poder político en el Congreso junto a Piñera fueron muy inteligentes para ver cómo desactivar la revuelta. Y ellos la desactivaron con lo que se llamó un acuerdo por la paz y la nueva constitución. En el momento, cuando fue el punto más alto de la rebelión, que fue el 12 de noviembre del 2019 con la huelga general, rápidamente el régimen intenta desactivar porque el proceso, la revuelta amenazaba con transformarse en un proceso revolucionario más abierto. Entonces el régimen hace esto, Piñera, la fuerza de la desconcertación, las fuerzas de la derecha y el Frente Amplio también, y que después el Partido Comunista entra también a este acuerdo, hacen lo que se llama el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Y ese Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución era entregar la Constitución pinochetista, ¿cierto? Por un lado, para impedir que caiga Piñera, impedir que se avanzara un proceso revolucionario abierto e impedir, por tanto, que se abriera una posibilidad de una caída del régimen y se convocara una asamblea constituyente libre soberana, porque lo que pedían las calles era fuera Piñera y asamblea constituyente libre soberana. Entonces, bueno, ese acuerdo por la paz lo que hace, como digo, es preservar a Piñera y al régimen y abrir una vía institucional para resolver la crisis, donde se pasivizara a la lucha en las calles del movimiento de masa y se fuera a lo que se llama un plebiscito por una nueva constitución, donde iba a haber un nuevo órgano que iba a redactar la constitución, que en este caso fue la Convención Constitucional, que era 100% electa, que fue la que ganó. Ahora, la Convención Constitucional está totalmente digitada por el régimen, porque el Acuerdo por la Paz entrega todas las limitaciones que tiene que tener esto. O sea, no fue una asamblea constituyente libre soberana, como hacen entender muchos sectores. Dicen, no, esto entonces fue la asamblea constituyente. Y no fue una asamblea constituyente libre soberana. ¿Por qué? Porque primero se mantuvo todo el viejo régimen igual. O sea, Piñera siguió gobernando, se mantuvo en total impunidad, siguió gobernando 1 año y medio. De hecho, hasta el día de hoy está en total impunidad y es responsable de los asesinatos y las violaciones de derechos humanos. Siguieron existiendo el viejo Congreso. De hecho, el viejo Congreso digitó todas las reglas de la nueva Constitución. Ejemplo, no se pueden tocar los tratados internacionales donde invierte las multinacionales, que resguardan el saqueo internacional. No se pueden tocar. No se podía tocar, la Corte Suprema podía revisar todas las resoluciones que tenía. Tenía unas reglas que eran que todas las normas tienen que ser votadas por el 2/3, que le entregaba a las fuerzas conservadoras un poder de veto. O sea que había que llegar a acuerdos con ellos para que se acordaran los mecanismos fundamentales. Entonces, la convención nació con presos políticos, por ejemplo. Entonces, hasta el día de hoy siguen habiendo presos políticos, que era una de las demandas fundamentales del sector de masa. Entonces, y la convención lo que hizo entonces, respetó todas las reglas del Acuerdo por la Paz. Que era decir, o sea, existió todo el viejo régimen ordenó este acuerdo por esta convención constitucional, e incluso cuando la derecha salió derrotada porque no obtuvo el tercio o la desconcertación, no le fue bien y irrumpieron los independientes. Después, cuando los independientes y el Frente Amplio tenían mayoría, lo que hicieron fue subordinarse a hacer pactos con la centroizquierda, o sea, con la vieja concertación. Entonces, y además, para poner otros factores que esta elección se da en el marco de una crisis económica fuerte, la más importante en Chile en los 30 años. Y la convención no podía decidir temas contingentes a la realidad política nacional, que es porque estaban digitados por el Acuerdo por la Paz, que decía que no podían tocar otro tema que solamente ceñirse a lograr una nueva constitución, donde tenían otro poder que ese, y la convención respetó eso. Entonces empezaron a pasar ataques, se agravaron las condiciones de masa, y la convención estaba discutiendo reglamentos o derechos en abstracto, mientras las condiciones de masa se iban acabando. Entonces, bueno, después esto vino Boric, o sea, la convención de conjunto lo que empezó a hacer, empezó a defraudar las expectativas de masa. O sea, había mucha gente que tenía ilusiones en la masa que iba a conquistar la Agenda de Octubre, salud, educación, pensiones dignas, trabajo estable, vivienda, etcétera, y la convención no resolvió ninguno de estos problemas. Y las condiciones sociales, como decía, con la crisis se agravaron. Entonces hubo una enorme desilusión de masa, junto a otros temas como no sé, algunos fraudes como la lista del pueblo, que había surgido como un referente de izquierda, de independiente, antipartido, y que terminaron siendo un fraude. Entonces, todo esto generó mucha desilusión de masa en la convención y hizo un terreno propicio para que la derecha pudiera atacar, porque la derecha no quiere cambiar una coma de nada.
Entonces, para atacar a la convención, pero se posaba sobre una desilusión de masa enorme que había en la convención, donde se habían posado las ilusiones de la gente. Y después vino el gobierno de Boric, y el gobierno de Boric también, una nueva ilusión, porque recordemos, compitió con Kast de extrema derecha, que es un amigo de Bolsonaro. Kast ganó la primera vuelta, y después hizo un gran frente, por decir así, contra Kast para la segunda vuelta, porque había que votar por Boric porque se venía el fascismo. Si no se venía el fascismo era la discusión, y Boric iba a garantizar cambio. Pero Boric lleva 7 meses en el gobierno, y estos 7 meses en el gobierno ha gobernado con los métodos de la Concertación y de Piñera. Ejemplo, llevamos 5 estados de excepción en la Araucanía. O sea, en la Araucanía, el sur de Chile está militarizado. Y esa militarización empezó en marzo del 2020 y lleva 2 años, más de 2 años. Y esa la continuó el gobierno de Boric. Es una continuación de Piñera. El pueblo mapuche tiene actualmente 2 encarcelados presos políticos nuevos, que es Héctor Yaitul y su hijo, que son líderes de una organización más o menos guerrillera, mapuche, pero están encarcelados por ideas ahora. Entonces, el primer preso político con Boric ya lo tenemos, lleva menos de un mes. ¿Qué más? No tomó grandes medidas frente a la crisis que ataca a las grandes masas, la inflación, etcétera. Entonces, ¿qué está haciendo? El Banco Central pone plata para los especuladores, porque los especuladores están haciendo lo que quieren con el dólar. Entonces, están incrementando los precios, y todas las medidas de los bancos son de rescate. De hecho, estos últimos 6 meses son las ganancias más altas de los bancos y de las grandes empresas en 10 años. Los últimos 10 años, mientras las condiciones de las masas son peores, los salarios están decreciendo como no se veían 30 años. Entonces, y además, para colmo, después del resultado del rechazo, Boric metió a toda la Concertación a su gobierno, hizo un cambio de gabinete y ahora está toda la vieja Concertación en el gabinete. El ministro del Interior, la ministra del Interior se lo dieron a la vieja Concertación, por ejemplo, para que ordene la policía. Entonces, el gobierno de Boric ha sido ha defraudado sectores de masa. De hecho, empezó con un 60% apoyo, y ya tiene 60% rechazo y un 35% apruebo, más o menos. Que es más o menos el resultado. Entonces, ahora, la gente también identificó esta votación como un voto castigo hacia Boric. Tanto por las condiciones económicas, de inflación, de perspectivas que van a ser peor el próximo año, que se viene recesión. Entonces, fue un voto castigo también contra el gobierno, contra la convención. Pero ojo, y acá quiero cerrar con esto, esta cuestión. O sea, fue un voto castigo, como decía, al gobierno por cómo ha gobernado y que prometió muchos cambios y está gobernando como la Concertación y buscando pactos con la derecha sucesivas veces. Fue un voto por las desilusiones con la Convención Constitucional y la situación económica. O sea, por decir así, muchas desilusiones que ha tenido con la izquierda y con los sectores que se llaman de la nueva izquierda, que habían surgido con la rebelión. Entonces, que fueron defraudándolo. Ahora, este voto es un voto derechista estrictamente, por más que la derecha es la que él logra capitalizar ahora. Y nosotros decimos que si en un sentido expresa que por arriba en las alturas o en el régimen hay un giro a la derecha, el cambio de gabinete de Boric metiendo la Concertación, los pactos que se están haciendo estos días para hacer una nueva constitución en el Congreso, donde el liderazgo lo tienen las fuerzas conservadoras. Si bien hay una derechización ahí en el escenario del régimen, la derecha acá no puede perderse, y nadie puede perderse en esto, porque la gente no votó por mantener a la constitución de Pinochet. De hecho, todo lo que muestran las encuestas es que la gente quiere un cambio de constitución. Y es la crisis que tiene la derecha actualmente, porque la derecha tiene un sector de extrema derecha que está emergiendo, que se está haciendo fuerte, que ellos dicen no, hay que mantener la constitución de Pinochet. Pero la centro derecha, más tradicional, dice no, tenemos que ir a una nueva constitución porque la gente quiere cambio. O sea, si hay algo hay casi un consenso, es que si se mantiene la vieja constitución de Pinochet, Chile va a una crisis o a nuevo estallido o a nuevos procesos de crisis más aguda. Entonces, toda la operación que están haciendo es cómo cambiar la nueva constitución a una nueva, la vieja a una nueva, pero que mantenga muy los pilares y saque los aspectos más irritantes que no le gustaban a los poderes. Entonces, y de hecho, con esto cierro esta pregunta. Salió una encuesta muy interesante que dice que le preguntaba a la gente después del plebiscito, ¿usted aprueba o rechaza educación pública gratuita?
70 aprueba, 30 rechaza. ¿Cómo se llama? Un sistema de reparto solidario en las pensiones. 70% aprueba, 80% rechaza. Entonces, en todos los grandes cambios, derecho al aborto, salud, estos son posteriores. Dice que la gente quiere esos cambios. Entonces, ahora, no es que signifique que fuera moderado, sino que el problema es que después de la rebelión hubo una oportunidad, por decir así, donde surgieron nueva izquierda, etcétera, pero apostaron toda la vía institucional. Y la vía institucional son bajo las reglas de la herencia pinochetista. Todo el viejo régimen, el régimen de la transición con Pinochet. Entonces, todas las reglas las puso Pinochet. Entonces, todas esas nuevas ilusiones que la nueva izquierda, y por eso es muy importante, esto es una derrota muy grande de la vía institucional del reformismo. Porque el reformismo apostó todo a irse a la vía institucional y que la vía institucional iba a poder derrotar la herencia pinochetista. Y lo que se mostró es que no, es que fue todo digitado por el viejo régimen. Al acomodarse y al subordinarse a la convención, a los poderes del viejo régimen, no tocaron las grandes cuestiones de masa y por eso desilusionaron a muchos sectores. Entonces, ahora, por eso puede capitalizar la derecha, en la medida que no hay una posición de izquierda. Pero esto cierra la crisis, no. Es un episodio más de una crisis larga que va a sufrir Chile, porque como digo, la gente quiere cambios. No es que no quiera cambios. Ahora, que no le gustara la nueva constitución no implica que quiere la vieja constitución. Y en eso hay una crisis. Entonces, ¿a qué va el país? Por ahora nosotros creemos que se mantiene una crisis orgánica fuerte, en el sentido que no se ha podido resolver los grandes problemas de octubre, las grandes demandas con las cuales salieron a la rebelión. Hay una crisis económica en curso, con el otro año va a haber recesión y más inflación, entonces se agravan las condiciones de masa. Y por otra parte, pese a que la derecha crea que tenga el sartén por el mango ahora y impone las condiciones para redactar una nueva constitución, fíjense que el Congreso, que es algo que dicen muchos analistas, los partidos políticos del régimen y el Congreso tienen los partidos políticos y el Congreso 3% de aprobación. Entonces dicen, es peligroso que el Congreso haga una nueva cocina solo, porque la gente le puede rechazar las próximas constituciones. Entonces, no se ha resuelto, pareciera ser que volvimos a un periodo como nos dejó el estallido en un sentido, pero con muchos cambios, hay una experiencia de sector, entonces, y si bien pueden haber sectores más conservadores, o que quieren orden más rápido, etcétera, o tendencias autoritarias que pueden salir, también hay fenómenos por izquierda, como vimos los estudiantes secundarios y universitarios que estas 2 semanas hicieron grandes movilizaciones. Entonces, lo que muestra que es difícil que el proceso se pueda cerrar rápido, la crisis que hay abierta. Sí, no, eso es muy importante lo que decís, porque conceptualmente podemos decir que en que pese, obviamente, a la derecha va de manera demagógica a aprovechar los efectos del rechazo, la votación y el clima político, la atmósfera política subjetiva de las masas, no da un respaldo a estas posiciones de la derecha. Incluso la crisis está abierta y parte del seguimiento de la crisis está en la política de conciliación, ¿no? Por ejemplo, hubo sucesivas movidas de pacificación y desmovilización de las masas, tanto por el Acuerdo por la Paz, después por la Convención Constitucional, después por el gobierno Boric, y que ahora se desarrolla en nuevo estallo, ¿no? Porque la crisis, como decís, está abierta. Ninguno de los problemas de octubre son resueltos. Y para conectar a una segunda pregunta, porque claro, ahí estamos discutiendo un poco de balance también. Hubo una especie de ilusión de que por el simple voto en el plebiscito de 2020, la herencia pinochetista había desaparecido, ¿no? Esto es un poco lo que decían los de Sol, acá de Brasil. Obviamente nada de eso se ha dado, y tanto por la política de acabar de forma pacífica y alegre con el Chile heredado del pinochetismo, cuanto la política de la revuelta permanente, se mostraron fracasados, como decís. Son dos lados de políticas que fracasaron, ¿no? ¿Puedes hablar un poco de eso, de cómo se mostraron equivocados estos dos caminos?
Ahí sí. Claro, claro, por un lado, bien dices tú, hay una derrota de la vía de la que apostó todo el reformismo los últimos 3 años, por decir así, desde la revuelta hasta acá, que es justamente esta vía institucional de hacer pactos con la centroizquierda, de trabajar en base a los métodos de las reglas que pone el viejo régimen, que son las reglas de los pactos con el pinochetismo en última instancia, y de la conciliación, de buscar acuerdos con la derecha, porque también hay un cierto sentido de los reformistas que dicen, bueno, el país no se puede gobernar sin la derecha, entonces... Pablo entonces Iglesias habló así, ¿no? claro, entonces todo tiene que ser en base a sus métodos, o sea, todo fue digitado por el régimen, por eso decía que nació en base al acuerdo por la paz, que Boric fue el que puso la firma por la izquierda, pero fue con los partidos del pinochetistas, con los partidos de la centroizquierda. Todo nace en el Acuerdo por la Paz, que fue un intento de impedir que cayera Piñera, de impedir que se abriera un proceso revolucionario más profundo. Esa era la clave del Acuerdo por la Paz. Entonces era sacrificar la Constitución para después hacer alguna autorreforma con un mecanismo digitado por el viejo régimen. Entonces, y toda esa fue la apuesta de estos 3 años. Y esa apuesta iba de la mano porque muchas organizaciones izquierdas decían, por ejemplo, el Partido Comunista decía, vea, y vamos a hacerlo desbordando la Constitución, entonces haciendo movilizaciones de masa en la calle, rodeando la convención para las medias de izquierda. Otros decían, vamos a desbordar la convención, entonces con la movilización de masa. Pero fíjense todo lo contrario, porque todo el tiempo de la convención, sobre todo la izquierda del Frente Amplio, el Partido Comunista y nuevas organizaciones izquierda como la Lista del Pueblo o los movimientos sociales constituyentes, apostaron todo a la convención. Todo. Y mientras hacían eso, pasivizaron al movimiento de masa. Fíjense que la rebelión popular tuvo muchas asambleas populares. Y hoy en día, ¿cuántas asambleas populares quedan? Casi no hay en funcionamiento. Se fueron todas las asambleas que había, la utilizaron como plataformas para irse a la convención a hacer parlamentarismo. Y debilitaron todo el movimiento de masa. La CUT y el Partido Comunista dijo esto de arrodillar la convención, no hizo nada, no hubo una movilización, no hubo una movilización, pongámosle alguna, no hubo una movilización de masa, por decir así, para luchar por alguna medida. La libertad de los presos políticos, que era algo muy sentido, la abandonaron simplemente. Hasta el día de hoy hay presos políticos. Mientras Piñera y todo su gobierno están totalmente impunes, digo, en libertad y totalmente impunes. Entonces, toda esa vía institucional, que después estaba con esta frase de izquierda que había que rodear, desbordar la convención, movilizar, etcétera, no se dio nada de eso. Lo que hizo fue decir, mientras depositamos la confianza en la vía institucional, las calles no sirven, las asambleas no sirven, las organizaciones no sirven. Entonces, evidentemente, después mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué ahora la gente vota rechazo? Y bueno, pero si ni siquiera tenemos movilizaciones, o sea, los estudiantes secundarios se están movilizando, pero fíjense que los estudiantes secundarios, que son los que abrieron la revuelta, no tuvieron ni siquiera derecho a voz y voto. Entonces, ¿por qué la gente se va defraudando si le fuimos entregando todo el escenario? Las calles se vaciaron, había pandemia entre medio desde ya, pero después, bueno, entonces las calles se vaciaron y todo, y esa fue responsabilidad de la estrategia de las organizaciones reformistas, como el Partido Comunista, el Frente Amplio, o incluso otras organizaciones más de izquierda, como la Lista del Pueblo, movimientos sociales, de apostar toda la vía institucional, y por más que habían frases de calle, abandonaron las calles. Entonces, esa vía, aparte decía algo que era incorrecto, porque decía que con la nueva constitución se iba a derrotar la herencia pinochetista, y eso es falso. Claro que no iba a estar más la constitución de Pinochet, formalmente. Ahora, formalmente también era la de Ricardo Lagos, porque el 2005 se había modificado, por decirlo así. Pero no se iba a terminar con la herencia, porque la herencia pinochetista no son imaginarios, no son leyes solamente, son poderes reales, muy profundos. Ejemplo, la Fuerza Armada, que salieron a la rebelión, y son poderes que la Fuerza Armada no se tocaron, ni siquiera una reformita. No entraron, se mantiene el pilar estructural. El saqueo de los grandes recursos estratégicos naturales, que privatizó la dictadura y después la democracia. No se tocó ninguno, ni el cobre, ni el litio, ni los campos, ni los bosques, que aparte son los campos que los tienen las forestales en base al robo a los mapuches, históricamente. ¿Cómo se llama? Se mantuvo... Las pensiones también, ¿no?
Claro, la AFP, que era un tema odiado por la gente, que se dejó un sistema algo abierto de solidaridad, pero no se mostraba, y incluso antes de la elección el gobierno hizo un acuerdo de que se iba a mantener la AFP. Entonces, que era algo de lo más odiado, porque tiene que ver con las pensiones miserables, porque es un sistema que no es un sistema de pensiones, es un sistema de capitalización para los grandes capitales, para las empresas, es un mercado de capitales que hizo financiero. Entonces, bueno, todas esas cosas, por decir así, mantuvo los pilares, si bien cambió el Senado por la Cámara de Regiones, mantuvo el régimen más de conjunto. O sea, el presidente sigue teniendo facultades para meter a los milicos a la calle si hay subversión del orden público. Y eso es brutal, porque es una facultad totalmente autoritaria a una persona para que pueda sacar a los militares que pueden matar a la gente el día de mañana. Entonces, así, ahora, que es cierto que la Constitución reconocía más derechos, lo que se llama de los derechos sociales, y cambiaba el signo del Estado de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, que se llama, o social democrático de derecho. Pero eso, y ahí habían derechos como el factor, algunos derechos laborales, derecho al aborto, etc. Ahora, era una especie de moneda de cambio, de alguna forma, porque ese reconocimiento de derechos tenía que dar cuenta de que hubo movilización de masa, hubo una revuelta. Entonces, la trampa funcionaba en la medida de que era, yo te otorgo derechos individuales, parciales, a algunos movimientos, pero te mantengo la estructura de conjunto. Entonces, esa era la trampa. Entonces, uno daba la ilusión que uno iba a terminar con la herencia Pinochet porque tenía más derechos. Pero el régimen económico y político se mantenía inveterado. Entonces, esa era la trampa. Entonces, ¿se iba a poder derrotar la herencia pinochetista? Y nosotros creemos que no. ¿Se iba a cambiar la constitución de Pinochet con la nueva constitución? Claro que sí. Pero iba a mantenerse gran parte del espíritu y de los pilares estructurales de lo que había sido la herencia pinochetista. Entonces no se acababa la herencia pinochetista. Entonces, bueno, pero en última instancia todo esto, este camino que fue abriendo la puerta a la derecha, porque era pacto tras pacto, sacar las calles. O sea, la derecha estuvo peor en el suelo cuando más gente había organizado en las calles. Sí. Entonces, sacar las calles le abría el juego a la iniciativa. Entonces, más lucha de clases y menos conciliación, más la derecha estaba en el suelo, ¿no? Entonces, ahora se recompuso la derecha. ¿Por qué? Sí. Bueno, ahí está el resultado. Y la otra, entonces, hay una primera gran derrota, esa vía reformista, y la otra es el revueltismo, esta idea que nosotros decimos de la revuelta permanente, en el sentido de que, o sea, con un voto no se va a derrotar la herencia pinochetista porque son factores de poder muy fuertes, y los dueños de Chile son parte de esa herencia pinochetista. Pero por otra parte, solamente con protesta y con salir a la calle cada tanto de forma inorgánica, sin programa, sin una política, sin conciencia, sin organización, la ilusión de que solo tirando piedra en la calle vamos a derrotar la herencia pinochetista también es una cierta derrota de esa ilusión en un sentido. ¿Por qué? Porque como decía recién, la herencia pinochetista son factores de poder muy reales. Son desde factores estatales hasta los dueños de Chile y todo cómo han configurado su sistema. Entonces, y ahí está, y justamente la revuelta fue muy profunda. Hubo mucha violencia, hubo mucho incendio. El fuego fue un símbolo enorme de que entraron las barriadas populares. Pero el problema es que en última instancia siendo métodos defensivos también, porque pueden tener mucha violencia, mucho fuego, pero termina siempre en la presión al régimen burgués, al régimen. O sea, siempre, o sea, no tiene el objetivo, la revuelta no tiene el objetivo sustituir a este régimen capitalista, ¿cierto? Por un orden nuevo de los trabajadores y del pueblo, ¿cierto? Por un sistema, no tiene por objetivo, por decir así, terminar con toda la vieja institucionalidad capitalista para dar paso a un sistema organizado por la clase trabajadora y el pueblo, ¿cierto? Sino tiene por objetivo presionar solamente. Entonces, lo que era, o sea, hay muchos sectores que, sobre todo en la juventud, que dicen, bueno, más revuelta, hace falta un nuevo estallido, etcétera, que con mucho ímpetu, en el sentido que fueron engañados por este proceso, etcétera, pero justamente el problema es que no estuviera la clase obrera al centro del proceso, en el sentido porque la clase obrera está en posiciones estratégicas muy importantes, está en la minería, por ejemplo, acá toda la economía chilena sirve para el comercio exterior. Esa clase era muy importante, la minería, la de los bosques, la del puerto,
la de las telecomunicaciones, los aeropuertos. Bueno, sin ese sector no se puede golpear al gran capital. Digo, tocar donde le duele, que son las ganancias de los capitalistas. Y eso fue un factor débil en la revuelta. O sea, no casualmente el momento más fuerte de la revuelta fue la huelga general. El llamado huelga general, donde empieza a entrar la clase obrera en escena el día más alto, y ahí es donde la burguesía rápidamente ahí dice hay que desactivar esto, porque empieza a tocar en sectores donde están las ganancias de los capitalistas. Pero por otra parte también el problema de que, o sea, si la clase obrera organizada es muy difícil que se toque, como decía, a los grandes capitalistas, y por tanto se cursa un proceso revolucionario. Pero también hay otros factores como esto del ¿cómo se llama? De que, o sea, la debilidad de que no tuviera programa, de que fuera más espontáneo que consciente, más desorganizada que organizada en un sentido, es una debilidad, no podemos tratarlo como una fortaleza. Y ahí es donde entra la discusión de que, o sea, tanto la clase obrera como el factor de que faltaron dar paso a organismos permanentes de lucha de las masas, donde se unieran los obreros con los pobladores, con los jóvenes, las mujeres y con los mapuches, en sentido de organismos de autoorganización de masas que tiendan, por decir así, a organizar a los sectores que luchan, etcétera, en nuevos organismos democráticos para pelear. Y por otra parte también la ausencia de un partido revolucionario. Es muy importante ese factor porque justamente la revuelta, como es más desorganizada, los sectores que luchan, más espontáneo, ¿quiénes terminan capitalizándola? Los partidos reformistas. Y esos partidos, como el Frente Amplio, el Partido Comunista, que apostaron todo por la vía institucional, son partidos que estaban más fuertes antes de la revuelta, en un sentido. Entonces ellos entraron ya con una posición de fuerza para poder desviar, para poder derrotarla. Entonces faltó la necesidad de un partido que planteara justamente de cómo profundizar el paso de la revuelta a una revolución, con la clase obrera, con la autoorganización, y que combatiera, por decir así, todos los pactos, las treguas y las negociaciones entre los reformistas y la derecha y el viejo régimen, que fueron los que impidieron que este proceso se desarrollara. Entonces, claro, marcó tanto los límites, por decir así, de la vía institucional como el de solamente la revuelta, por decir así. Sí, no, esto es muy importante. Todos esos límites, tanto de la vía pacífica como de la vía de la mera revuelta, para derrotar poderes fácticos reales que están muy encastelados en el Estado. Incluso me hizo recordar una frase de Trotsky sobre procesos de esta naturaleza, procesos muy profundos, con una participación muy importante de las masas, como hubo una participación muy importante en la rebelión de 2019, pero que dejada a sí mismo puede llevar a desesperanza y a la derrota. De hecho, Trotsky dice que lo que en una etapa constituye la fuerza del movimiento, su carácter espontáneo, puede convertirse en su debilidad, y admitir que el movimiento siga en lo sucesivo librado a sí mismo, sin un programa claro, sin una dirección propia, sin la hegemonía de la clase obrera, significaría admitir una perspectiva sin esperanzas. Así Trotsky trata un contexto muy específico en España en la década de 30, pero que hay lecciones importantes, como decís, sobre el programa, sobre el partido revolucionario, sobre los organismos de autoorganización que tiene que estar para que para disminuir al máximo la chance de desvío, como hubo desvío en el caso de Chile. Incluso rápidamente, porque ya hablaste en la primera pregunta, pero acá en Brasil, sectores de la izquierda, cuando iban a tratar de Chile, han considerado la convención constitucional como un triunfo de las masas. Incluso el PSTU de Brasil, que tiene un grupo político en Chile, trató de esta manera, como si fuera un triunfo de la rebelión, la convención constitucional que, como vimos, fue un actor clave para poder relegitimar el régimen, restabilizar el gobierno y sacar de la calle, ¿no? la lucha de clases. Yo lo que te preguntaría es cuál fue el rol de la convención y qué relación ha establecido con las urgencias de las masas. ¿Estaba más cerca o estaba más lejos
de las masas. Claro, es importante eso que decías tú, o sea, todo el discurso de la izquierda más reformista, ¿cierto?, que apostó por esta vía institucional y al cual se plegó lamentablemente un sector del centrismo que le decimos nosotros, o sea, sectores que hablan desde el movimiento trotskista como la Liga Internacional de los Trabajadores, que siguieron este coro también diciendo que era un triunfo de las masas. Triunfo desfigurado le ponían después, le intentaron hacer algunas atenuaciones, pero le llamaban que era una conquista. Entonces, y ese a nuestro modo no era así, sino que fue un desvío, como bien decías tú, una trampa, podríamos decirlo. Que si bien no implicaba una derrota directa al movimiento de masas, porque tenían que, o sea, habían dos alternativas que tenía el gobierno en ese momento de Piñera, que era, uno, la represión física directa con los militares. Recordemos que en el momento de la rebelión había sido el golpe en Bolivia también. El golpe militar en Bolivia. Noviembre de 2019, sí. Claro, el 2019, entonces estaba esa vía abierta. Y la otra vía era justamente cómo sacrificar la constitución de Pinochet para abrir un proceso de nueva constitución. Y por decir así, desviar la energía de las calles hacia las instituciones, ¿cierto? Hacia la institucionalidad, hacia el régimen. Y eso fue lo que hicieron en última instancia. Entonces fue un desvío, fue por decir así, un freno mediante una trampa del régimen. Si bien obviamente el régimen quería eso, no era lo que quería. Antes decía que cualquier cosa de constituyente era fumar opio, decían. Pero una vez, cuando ya las masas salieron a la calle, y después la huelga, el proceso amenazó con transformarse en un proceso revolucionario abierto que podía llevarse a Piñera como le pasó de la Rúa en Argentina y abrir un triunfo de masa, etcétera, en eso. Para impedir, entonces hicieron esta trampa. ¿Y por qué fue una trampa? Nosotros decimos porque no casualmente nació desde el Congreso. De hecho, el acuerdo por la paz lo hacen el 15 de noviembre a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana hace la conferencia de prensa para que veamos cómo está el país. A las 2 de la mañana hay un acuerdo entre los partidos de la derecha, los partidos de la centroizquierda y los partidos del reformismo, que hoy en día están en el gobierno. Y fíjense que se llamó un acuerdo. Ayer Piñera dio una entrevista, que fue su primera entrevista después de dejar el gobierno, y dijo que para él el acuerdo por la paz había sido esencialmente un tema de orden público. O sea, de cómo despejar las calles. Entonces, bueno, y obviamente él mantuvo su impunidad. Entonces, y como decía, y como dije en la primera parte también, estaba digitada todas las reglas. O sea, de hecho, si ustedes ven dónde están las reglas de la Convención Constitucional, en la Constitución de Pinochet, porque se tuvo que hacer una reforma constitucional en el Congreso, en base a un acuerdo de expertos, y ahí se abrió el proceso constituyente, bajo una reforma a la Constitución de Pinochet, votada por el Congreso, votada con los votos de la derecha, de la izquierda y el centro, por decir así. Entonces, y después, como decía, todas las normas estaban digitadas. Pues uno tiene que ir al capítulo 15 de la Constitución actual. Si uno va al capítulo 15 de la Constitución actual, ahí está la reforma del Acuerdo por la Paz, donde se abre el proceso constituyente. O sea, uno lo tiene en la vieja Constitución, fíjate. Entonces, y ahí está digitado todo el acuerdo. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? No se pueden revisar los tratados internacionales, la Corte Suprema puede revisar sus resoluciones, tienen que trabajar en base a un acuerdo de 2/3, no pueden inmiscuirse en ninguna otra tarea de ningún poder, salvo solamente redactar una nueva constitución. No Eso se puede es muy importante, porque estaba subordinada a todos los poderes constituidos en Chile. El legislativo, claro, el judiciario, que han venido de herencia de pinochetismo, tenían la soberanía sobre la convención. No podrían. Claro, justamente. No era ni libre ni soberana. Por eso no era una asamblea constituyente libre soberana. Era totalmente digitado por el poder constituido. No era estrictamente un poder constituyente hasta el final, porque estaba digitado por el poder constituido en esa discusión. Entonces, bueno, quizá la gente en Brasil que se puede interesar podría leer el capítulo 15 de la Constitución actual, donde va a ver que ahí está el acuerdo por la paz y ahí está el proceso de una constitución, en la Constitución pinochetista. Entonces, bueno, y entonces todo eso fue un desvío. Ahora, en ese desvío hubo algo contradictorio, porque un año después como hubo pandemia, se atrasaron las elecciones, y se fueron el 2021, un año y medio después, y en esas elecciones hubo un terremoto también, porque la derecha no obtuvo el tercio, que ella decía con esta vetamos.
A la centroizquierda le fue muy mal. El Partido Socialista se mantuvo, el viejo Partido Socialista, pero la democracia cristiana sacó un constituyente, por ejemplo. Y el Frente Amplio, junto a los independientes, fueron la novedad, por decir así. Entonces, si uno hacía matemáticas simples, por primera vez en la historia un sector de izquierda tenía más del 50% más uno. Por primera vez. Imagínense, en un órgano que aparte tenía la legitimidad de masa porque las ilusiones de las masas estaban con la convención. Sí. Y esta ilusión se dilapidó rápidamente en una desilusión permanente, como decía, porque dijeron no sesionamos con presos políticos. Y la primera declaración que hacen pide la libertad de los presos políticos y a la vez dicen que van a respetar las reglas del acuerdo por la paz. O sea, los mismos convencionales que habían cuestionado de independientes de izquierda diciendo el acuerdo por la paz es una trampa, etcétera. Chuta, no fue tanto una trampa, parece que era un triunfo. Y entonces ellos mismos votaron ceñirse a la regla de acuerdo por la paz porque podrían haber hecho otra cosa. ¿Y qué pasaba si un 50% más uno decía no? Nosotros liberamos a los presos políticos, nosotros encarcelamos a Piñera, nosotros aumentamos el salario mínimo, aumentamos la pensión mínima, entregamos un proyecto de vivienda, terminamos con la ISAPRE y el negocio de las clínicas privadas, le ponemos recursos a la salud pública para que no haya más lista de espera. Eso han ganado los sectores de masa. Porque hay que hablarle claro, pero no fueron capaces de tomar ninguna medida porque eso implicaba atentar con el régimen. Pero ellos dijeron, no, entonces tenemos que respetar al régimen. Porque, o sea, para que veamos, fíjense que era un proceso para ir a un nuevo régimen con nueva constitución, pero donde el régimen sigue existiendo, el régimen que existe, el viejo, el que está existiendo actualmente. Y no solo eso, sino que las propias reglas de la convención le entregaron al viejo régimen la implementación de la nueva constitución en caso que se aprobara hasta el 2016. O sea, en el caso que hubiera ganado el apruebo, el actual parlamento, donde la derecha tiene el 50%, iba a ser el encargado de implementar las leyes de la constitución hasta el año 2026. Entonces, o sea, respetó todo y aparte había una crisis económica enorme y la convención dijo, nosotros no tenemos que entrar en la coyuntura. Bueno, y la gente empezó a ver, obviamente, que la convención le ofrecía derecho o hablaba de cosas, pero sus condiciones se iban agravando. Entonces, o sea, todo esto fue una desilusión muy grande en sectores de masa, sectores de izquierda que pensaban... Ahora, obviamente muchos sectores de izquierda votaron apruebo y mucha gente decía, mira, se me cayó la convención, se me cayó la ilusión, se me cayó Boric, la ilusión de Boric. Chuta, es lo último que nos queda. Había mucha gente que era como lo último que nos queda de esta esperanza. Entonces, por eso hay mucha gente muy en crisis, desmoralizada, etcétera, o mucha gente preguntando qué pasó y cómo llegamos a esto. Y tiene que ver un poco con estas desilusiones. O sea, entonces se fueron acomodando, por decir, hacia el sistema en última instancia, adaptando a todos los últimos 30 años. Entonces, ahora que llegaron los 30 años, y la derecha volvió como que no se hubiera ido nunca, como que nunca hubiera estado en crisis, y la Concertación desembarcó el nuevo gobierno de izquierda, copando toda la parte del comité político. Entonces, ¿cómo volvieron los 30 años? Pues lo que se pregunta la gente. Entonces, y ahí tiene que ver con el balance. El balance no es que la gente estaba más a derecha y era un pueblo más moderado, un pueblo que no quiere luchar, que es amarillo, volviendo a esa cuestión, sino que... se dilapidó por parte de las organizaciones de izquierda, los nuevos referentes, se dilapidó todo el apoyo de masa justamente por querer respetar al régimen, por querer conciliar con los 30 años, por querer conciliar con la derecha, por no hablar una agenda clara de las medidas económicas y sociales de emergencia que necesitaban frente a la crisis, la clase obrera, porque fíjense que ¿quién hace demagogia con las condiciones económico-sociales? Es la derecha. Y la derecha hizo una gran campaña hablando de las condiciones económico-sociales de la gente cuando son los que se niegan a todo porque defienden las grandes ganancias capitalistas. ¿Pero por qué? Porque la izquierda empezó a hablar de derechos por arriba y la derecha se quedó con las banderas de la crisis, de cómo enfrentar la crisis. Entonces, esto es muy importante porque justamente tiene que ver con la derrota tanto de la vía institucional y después, por otra parte, como también con la crisis de esta revuelta permanente, en el sentido de que, o sea, hay muchos sectores que hacen la revuelta permanente, que quieren que solamente tirando piedra, y el problema es que hay que hacer política. Porque si uno no pelea por un programa que enfrente las trampas, las traiciones,
que proponga una política alternativa de medidas obreras y populares, etcétera. O sea, sin política hay que luchar, pero hay que tener una política para luchar y para que venza. Aprovechando eso, Pablo, que usaste un concepto que para mí es muy importante para acá, la situación de Brasil, que es la conciliación dilapidó las esperanzas de las masas y como conclusión podemos decir que Chile es una prueba muy clara de que la conciliación de clases fortalece a la derecha. Esto es muy importante acá en Brasil por toda la discusión con la manera de se enfrentar el bolsonarismo y la extrema derecha, que no puede ser por la conciliación de clases que, por ejemplo, Lula acá está haciendo con Geraldo Alckmin, con toda la derecha más podrida del régimen político brasileño. Yo lo que te pregunto, pensando en la contraposición a esta conciliación de clases que hubo en Chile y que ha fortalecido la derecha, ¿había un curso alternativo al acuerdo por la paz, la nueva constitución? Políticamente. Sí, sí. Mira, es una discusión medio compleja porque, claro, uno siempre puede hacer historia contrafáctica y ver cómo Sí. podrían haber sucedido los hechos, pero más que historia contrafáctica se trata justamente de sacar lecciones estratégicas. Lecciones tanto porque para ver cómo pelear en el futuro y también por otros países, porque así como decías tú, el camino del reformismo, la vía institucional había sido un modelo para el mundo entero casi. De una izquierda institucional o una izquierda que quiere conciliar con los regímenes y que quiere conciliar con la derecha y los capitalistas. Entonces, es una gran lección de que, bueno, ustedes en Brasil hay toda una discusión de una izquierda que dice que hay que ir con Lula y que Lula está a la vez con sectores de la centro derecha para combatir a la extrema derecha. Entonces, entonces bueno, así no se va a poder combatir, ¿cómo se llama?, a la extrema derecha, a la derecha y a los capitalistas que aparte en momentos de crisis quieren atacar más todavía. Entonces, o sea, cuando la derecha pone la música y cuando los empresarios, la derecha y la centroizquierda también pone la música, el que pierde es la clase obrera y el pueblo, Sí. y ganan los empresarios. No. Entonces, desde ese punto de vista, podría haber un curso alternativo. ¿Y esto por qué? Porque, o sea, por un lado, como decía, el régimen cuando vio que el proceso estaba desbordándose, saliéndose de las manos, que fue el llamado huelga general, que fue un llamado que no querían las direcciones de la CUT, por decir así, de la Central Única de Trabajadores, que eran del Partido Comunista y del Partido Socialista, no la querían hacer porque sabían que se les podía ir de las manos. De hecho, la hicieron un poco para controlar, para adelantarse y controlar que no pudiera haber un desborde en la clase obrera. Y la convocan como una huelga de protesta para presionar al régimen y de hecho iban contra las consignas de la movilización. Porque la movilización fuera Piñera Asamblea Constituyente y ellos decían negociación sin exclusiones. O sea, querían negociar con Piñera. Entonces, o sea, se montan arriba de ella, después tienen un programa distinto al de la movilización para contenerla, y después el mismo día en la huelga hacen lo imposible para que la clase obrera no se junte con la juventud en las calles. Entonces llaman a marchar algunos sectores en la mañana, los jóvenes quedan solo en la tarde, etc. Y tenía que ver con esta estrategia de las direcciones de buscar negociaciones por un lado y buscar una vía de negociación de esta nueva constitución. Para nombrar las direcciones son el Frente Amplio y también el Partido Comunista. El Partido Comunista. Sí. Claro, y hubieron sectores más de izquierda, de movimientos sociales, que entraron en esta mesa de la burocracia y no tuvieron ninguna política alternativa al Partido Comunista y al Frente Amplio. Entonces, el 12 de noviembre, cuando se hace huelga, en vez de tener un plan de ascenso de la lucha, por decir así. Por ejemplo, bueno, si entraron algunos sectores de la clase trabajadora, ¿cómo ir a la minería, por ejemplo? ¿Cómo ganar a los sectores de las telecomunicaciones? ¿Cómo involucrar a los trabajadores del metro? ¿Cómo involucrar a los trabajadores de la industria? Los trabajadores de la construcción, por ejemplo, que estaban en la primera línea y que se notaba el tiro porque eran más expertos porque eran más musculosos, etc. Entonces uno lo notaba.
Bueno, pero fíjense que en la construcción no hay sindicatos casi, y lo que hay son propatronales, entonces, bueno, pero un montón de trabajadores iban después de su trabajo. Entonces, bueno, por ejemplo, no hubo un plan para ver cómo entraban otros sectores de la clase trabajadora. Otro ejemplo, no hubo un plan, la CUT llamó a un comité de huelga por arriba. Bueno, pero ¿qué pasa si se llamaban a formar asamblea en los lugares de trabajo y a formar comités de huelga en todos los lugares? Yo el otro día decía en una charla con Copero de Argentina que estaba planteado casi como lo que decía el Che, pero respecto a lo que decía él respecto a Vietnam, decía había que hacer 2.000-3.000 comités de huelga. Porque podían haber solidificado en un sentido la alianza con sectores de la clase trabajadora y con el pueblo. Nosotros, el PTR siendo muy chico a nivel general, pero con un programa que era por la calle de Piñera, por la huelga general, por las constituyentes, en Antofagasta, que es la región minera, nosotros siendo una fuerza chica, teníamos una posición que era desde la dirección del colegio de profesores. Y el colegio de profesores tiene una sede sindical. Y nosotros desde esa posición abrimos la sede. Y se luchó por abrir la sede y se formó lo que se llamaba el Comité de Emergencia y Resguardo, donde se unieron trabajadores industriales, mineros, docentes, trabajadores de la salud, surgieron brigadas de la salud autoorganizada, la juventud estudiantil y combativa iba a eso, surgieron comisiones de derechos humanos de abogados que iban a ver a los cabros a la comisaría, etcétera. Pero eso fue en un local. Imagínense, todos los sindicatos hubieran puesto a disposición sus locales y lo hubieran abierto como centros de resguardo y de defensa de los manifestantes. Y hubiera permitido un centro de reunión de trabajo común de obreros, estudiantes, pobladores, amas de casa, etcétera, mujeres. Entonces, bueno, pero la burocracia no tuvo eso. Justamente, como decía, abandonó el programa, no tuvo un plan de lucha para que entrara la clase trabajadora porque no querían, porque querían contener, justamente era que no se desbordara. Después, ¿cómo se llama? Llamaron a ese comité de huelga por arriba, y en última instancia, después termina la huelga, retrocedieron, abrieron una tregua, llamaron 2 semanas después una huelga general de 2 días, que después la cambiaron el último día, después lo hicieron solo de un día, entonces era todo para debilitarla, en un sentido. Y esa estrategia, la burocracia, fue de la mano con la estrategia de los partidos reformistas, el Frente Amplio y el Partido Comunista, lo que decía recién, del acuerdo por la paz. El Partido Comunista no lo firma al principio, pero lo firma después cuando entran los escaños de paridad, escaños reservados y los independientes. Pero entra, entonces, esto es muy importante porque ellos fueron responsables de entrar a ese acuerdo por la paz. Entonces, entonces faltó un curso alternativo, claro, faltaba un plan ascendente para que entraran los demás sectores obreros que empezaban a entrar y profundizar eso, para desarrollar la autoorganización de masa, ya sean comités de huelga, en comités de emergencia, en locales sindicales donde se juntaran, etcétera. Y aparte también porque eso hubiera quizás planteado un curso de derrotar también a la represión, que era salvaje la represión, 500 personas perdiendo el ojo con trauma ocular, 30 muertos, mucho herido, etcétera. Entonces, y la juventud que empezó a formar las primeras líneas, y donde había muchos obreros como obreros de la construcción. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hubiera hecho un pacto entre los sindicatos, la juventud, para tener mayores mecanismos de defensa frente a la policía? Pero los partidos reformistas, como decían, no era su interés. Ellos querían negociar con Piñera, querían un proceso de desvío. El Partido Comunista de Frente Amplio eran claves de que a ellos, para su estrategia, no les servía que cayera Piñera. Entonces hicieron lo posible para impedir que cayera Piñera y por tanto para impedir un curso de ascenso. Por eso nosotros decimos que era muy importante lo de pensar un partido, porque solo la revuelta se había agotado en un sentido, ya no daba más de la presión que pudo hacer. Entonces había que tener un curso alternativo, pero por eso faltó un partido en un sentido de revolucionario que luchara porque profundice la entrada de la clase trabajadora, que estaba abierta, estaba esa posibilidad, que desarrolle la autoorganización, como fue el Comité de Emergencia de Antofagasta, y que se podía haber hecho porque existen 1000 locales sindicales en el país, entonces nada impedía que se pudiera hacer eso. Y un programa alternativo de asamblea constituyente, fuera Piñera, que ponga al centro las demandas sociales de salud, de educación, etcétera, para impedir el pacto por la paz en última instancia. Faltó un poco, son las cuestiones que faltaron, pero que podían haberse desarrollado. Digo, no estaba dicho antemano que no podía haberse desarrollado esto. Claro, incluso porque hubo una importantísima huelga general a 12 de noviembre
Y como decís, este elemento de autoorganización de Antofagasta, que es una región minera muy importante del norte de Chile, en el cual los trabajadores empezaron una experiencia muy interesante de autoorganización que si se generaliza a nivel nacional, se podría desarrollar organismos de duplo poder en Chile, o sea, una perspectiva muy distinta y que podría sí desarrollar una dinámica más revolucionaria, clásica, al contrario de lo que decían algunos intelectuales, incluso en Brasil, como si las únicas posibilidades de desarrollo de la rebelión fueran por dentro de las instituciones o una suerte de insurrección institucional, o sea, la institucionalización de la rebelión en las calles que, como vimos, solo pudo terminar en el desvío, en la trampa que ahora ha resultado en todo eso. Entonces, creo que esta mirada estratégica es muy importante. Como última pregunta, Pablo te dijo, es importante saber cuál la relación entonces entre revuelta y revolución que se debe hacer para pensar la retomada de las demandas sociales de octubre que, como explicaste, no tuvieron respuesta y la crisis está todavía abierta en Chile. Entonces, ¿cómo podemos plantear esta relación de revuelta y revolución y qué organización necesitamos para atacar de hecho el régimen heredero de Pinochet y sus poderes fácticos, ¿no? Claro. O sea, el proceso de revuelta fue, como decía, muy profundo, ¿cierto? Con mucha violencia, etcétera. Ahora, donde prima justamente más estos rasgos de espontaneidad, que si bien hay rasgos de organización, la habían porque habían otros sectores que venían de lucha, pero lo que primaba eran los rasgos más de espontaneidad. Y el factor más desorganizado, por ejemplo, había toda una discusión de las calles versus la estructura, en un sentido. Entonces, que las calles y las plazas versus la empresa, lugares de trabajo, liceo, universidad. Entonces, era muy inorgánica la revuelta también. Entonces, esto hace, por esta propia configuración, de que muchas veces terminen en lucha, en una especie de presión extrema al régimen, o sea, con mucha violencia, con mucho gozo, pero es un mecanismo de presión, al no tener un programa, al no tener un objetivo, por decir así, de terminar con el sistema, de reemplazarlo por otro, y eso implica la creación de nuevos organismos, lo que decías tú, un poder propio, independiente, que vayan haciendo, como decía, terminan en mecanismos de presión extrema, y que el gran problema de eso es que justamente al terminar, o sea, a veces pueden terminar en estallidos inorgánicos que abran paso a tendencias autoritarias, muchas veces, eso que decías tú que se refería a Trotsky en los años 30, en sentido que estallidos inorgánicos, violentos, donde prima más lo espontáneo que lo consciente, etcétera, o más lo desorganizado que lo organizado, muchas veces terminan en esto, porque hay gente que también pide orden. Cuando pasa mucha revuelta. Yo me acuerdo siempre una señora más de edad, más adulta, en La Bonilla, que era un barrio muy combatido acá en Antofagasta, donde nos decía: estoy entre la lacrimógena de la policía y la bomba molotov de los encapuchados. Entonces, ya no quiero más esas dos cosas. Entonces, es evidente porque no puede haber un desorden permanente, por decir así, y que, como decía, un gran problema es que puede terminar o gente que pida orden porque hay desorden permanente, o la otra más fácil, que como termina en una presión, es fácil para los partidos reformistas desactivarla justamente, porque pueden justamente tomar sus demandas, etcétera, y tener una política, al no haber una política de la revuelta, tener una política para desactivarla, para frenarla, en base a qué cosa: la conciliación con el régimen, con los viejos poderes, y que eso siempre termina en última instancia en fortaleciendo a la derecha, ¿no? Incluso ya lo habíamos visto antes en América Latina, digo, todos los progresismos terminaron fortaleciendo a la derecha, entonces, y desmoralizando sectores de masa, pasivizándolo. Entonces, va como de la mano un poco esta cuestión. Entonces, el problema, yo creo que el problema ahora, no hay un muro entre revuelta y revolución tampoco.
no hay un muro. ¿En qué sentido? En que toda revuelta, y cuando es profunda, también tiene elementos revolucionarios, por decir así, que se pueden desarrollar, porque lo que nosotros vimos en Chile fueron jornadas revolucionarias, la revuelta, o sea, era jornada revolucionaria, y el 12 de noviembre se podía dar el inicio a una situación revolucionaria, en el sentido de, no sé, se escucha, parece el tren por acá. Sí. Entonces, o sea, tiene elementos revolucionarios en el sentido de que, como decían, el 12 de noviembre fue una acción histórica independiente de la clase obrera y de las masas. Entonces, eso te habría la posibilidad de una revolución, de iniciar un proceso revolucionario. Por eso, creemos que rápidamente cuando entró la huelga, todo el viejo poder y los reformistas intentan a negociaciones rápidamente como locos, día tras noche, para llegar a algo y desactivar para que no se transforme en eso. Entonces no hay un muro, porque la propia revuelta, por ejemplo, acá chilena, nació la huelga general, pues, y la huelga general, aunque era especie semi-huelga general, tenía la potencialidad de abrir una situación revolucionaria. Pero ahí está la cuestión, por tanto, del problema de la estrategia para llevar para llevar la revuelta a las revoluciones, porque cuando no se desarrollaron como revoluciones más clásicas en un sentido, o terminan muchas veces, como decía, en procesos sangrientos, donde el poder se compone por la fuerza. Bueno, Egipto, aunque tuvo más rasgos parecidos al proceso revolucionario, más abierto, pero Egipto es una de las claves, por ejemplo, donde el ejército, bueno, y Chile tiene un ejército, si bien quizás no tan fuerte, pero medio parecido al de Egipto, por ejemplo. Entonces, el problema del ejército es muy importante, esas cosas, para pensar en esta revuelta, etcétera. O terminan en otros desvíos, como no fue Túnez, por ejemplo. Me acuerdo Túnez, cuando fue la primera de los pueblos, terminó un desvío con una especie de transición a la chilena. De hecho, muchos chilenos viejos del régimen viajaron a mostrar cómo hizo la transición chilena. Entonces, pero no, como decía, no hay un muro. Entonces, ahí es muy importante no solo el problema de la clase obrera, cómo la clase obrera puede entrar como un sujeto con sus métodos propios, con sus organizaciones propias, no diluido, por decir así, en el pueblo, porque puede golpear a los sectores donde le duele el capital, y no solo eso, sino que tiene una potencialidad que al golpear a los sectores más claves del capital puede tender a la resolución de los problemas sociales del conjunto del pueblo. Entonces, y esa es una pelea para que la clase obrera tome también las demandas del conjunto de los sectores populares, que no sea corporativa, etcétera. El otro factor, ese factor que decía antes, de la autoorganización, es muy importante porque, incluso es más, porque aunque hubiera sido el desvío, si la clase obrera y el pueblo hubieran tenido asambleas, comités, etcétera, por último enfrentáis de mejor manera el desvío. Por último tenéis más fuerza para enfrentarlo. Y por último, no llegáis ahora como después de 2 años sin nada abajo, porque eso es lo peor. La vía institucional pasivizó y terminó con todas las asambleas que habían, etcétera. Entonces llega el peor. Y el último factor, yo creo que el factor, hace falta un partido. O sea, un partido de izquierda, que sea revolucionario, que se proponga, ¿cómo se llama? O sea, que se proponga llevar cada demanda hasta el final. Porque algo lo que ha mostrado, por ejemplo, que mostró en Chile, es que no se puede derribar la herencia Pinochet. O sea, no se puede conseguir salud, educación, vivienda, trabajo estable y digno, pensiones dignas. No se puede resolver todos esos problemas sociales que pusieron la Agenda de Octubre sin terminar con la herencia pinochetista. Y la herencia pinochetista no se puede terminar conciliando con los pinochetistas, no se puede terminar conciliando con sus reglas, etc. Y en última instancia, ¿cómo se llama? En la clase trabajadora con el pueblo, quienes pueden llevar adelante esa pelea y resolver íntegra y efectivamente esas tareas que están planteadas. Entonces hace falta un partido justamente que se prepare, un partido que no se puede improvisar de la noche a la mañana. Nosotros al menos en la revuelta lo vimos muy fuerte, eso de que no se puede improvisar un partido, porque los partidos burgueses están organizados hasta las masas y en el Estado. Los reformistas tienen fuerza en la CUT, tienen fuerza en las poblaciones, si bien no son lo que eran antes, en los 70, el peso del estalinismo, pero tienen peso, tienen fuerza, hacen ideología de que lo mejor siempre es conciliar, de que la lucha de clase no sirve, de que hay que moderarse, etcétera. Hacen mucha ideología con eso, entonces preparan a cuadros, son expertos en traicionar los reformistas, expertos en sentido de llevar toda la conciliación
y siempre depositar la energía de las masas en algún sector burgués, en vez de buscar construir cómo se pueden construir poderes obreros y populares propios para dar una dinámica de alternativa al sistema en un sentido. Entonces, esa cuestión es muy clave, un partido que tenga estructuración en fábrica, en empresa, en liceo, en universidades, un partido que tenga un programa no solo de la clase obrera, sino que un programa para el conjunto de los sectores oprimidos, para que la clase obrera gane la alianza a esos sectores, porque tiene que ganar a esos sectores para esa pelea y no puede combatir sola, y por eso no puede ser sindicalista en el sentido de solo pelear por demanda económica, sino que tiene que tomar las demandas de las mujeres, la demanda del pueblo mapuche, etcétera, aparte que la derecha intenta dividir mucho con eso la clase obrera, y tiene que tener también una política independiente los bandos patronales y de que tenga una estrategia pensando en el desarrollo revolucionario en última instancia, o sea, de cómo la clase trabajadora y el pueblo pueden pelear para irse a la ofensiva y no solamente quedar en luchas de presión, que si bien pueden ser muy violentas, pueden ser muy sacrificadas, pueden tener una enorme espontaneidad, al quedarse como luchas de presión, como digo, la tarea para el reformismo y para los partidos burgueses que engañan son más fáciles en un sentido. Entonces, si nosotros tenemos una fuerza, yo creo que una de las grandes lecciones de Chile de que si no hay un partido de esa manera preparado con anterioridad, que tenga un cuadro, que tenga esa política, un programa, que tenga intelectuales, etcétera, que desarrolle nuevo imaginario, con una estrategia de la clase trabajadora, creemos que es imposible. O sea, una de las cosas que se mostró es que también la ilusión de la revuelta es que saliendo a las calles sin hacer política, que enfrente a los reformistas, tampoco se va a poder. Entonces, creemos que una de las cosas más importantes es esa, porque, y sobre todo incluso en países donde todavía no se han desarrollado estos fenómenos, es más necesario que nunca, justamente porque ya el mundo está entrando en una etapa donde la crisis capitalista, los problemas de las guerras que hay, la inflación, etcétera, están abriendo mayores luchas. El problema es que se puedan construir organizaciones revolucionarias acorde a la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Sí, no, eso es muy importante para concluir la reflexión de la entrevista, porque estamos hablando de la evolución acá, de los métodos más profundos, ¿no? De la lucha de clases, de la historia de la clase obrera en sus últimos siglos de combates, porque Chile justamente muestra esto, ¿no? Las revueltas pueden ser o meras revueltas, quedándose en una lucha de presión extrema sobre el régimen, como dijo Pablo, que entrega algo para no perder todo y logra frenarlos, como hizo ahora en Chile, o pasar a un estadio ofensivo, ¿no? Que dé inicio a un proceso revolucionario abierto mediante la acción de la clase obrera organizada, del combate de sus batallones estratégicos, del desarrollo, de la autoorganización, de la tendencia, el doble poder, y que exige una dirección consciente, planificada, que sea, como decís Pablo, un partido revolucionario, ¿no? Que esté preparado con anterioridad para vencer en ese aspecto, para no ser derrotado por las fuerzas materiales de la burguesía. Esto estaba así en juego en Chile y ahora creo que la preparación para el próximo ascenso tiene que tener justamente estas conclusiones, ¿no? Estas ideas estratégicas que nuestros compañeros de Chile, Pablo, el PTG, están ahí planteando y discutiendo diariamente, ¿no? Para construir esa fuerza material. Yo creo que está muy bien esto para pensar Brasil también, porque la situación aquí es una conjuntura electoral, todo este programa reformista, nacionalista burgués de Lula, de conciliación con la derecha, que es un programa que en última nos llevó hasta acá, con el fortalecimiento de la extrema derecha. Por eso decimos acá que Chile es un gran ejemplo de que lo que hace Lula ahora solo va a fortalecer de nuevo la derecha. Y tenemos que tener justamente una organización política que supere el PT por izquierda, un partido revolucionario también en Brasil para que se combata seriamente la extrema derecha, el bolsonarismo que
mismo perdiendo las elecciones, seguirá siendo, ¿no?, una fuerza material importante y que no podrá ser combatida por ejemplo, por organizaciones como el SOL, que ahora está completamente diluida en el programa de conciliación del PT. Entonces son grandes objetivos y que la experiencia de América Latina y de Chile, en este caso, es muy importante para pensar. Bueno, volviendo agora ao português, agradeço muito aqui ao Pablo por ter participado dessa entrevista junto com a gente, dado esse importante panorama, né, de conjunto, né, objetivo e subjetivo, sobre o que aconteceu no Chile, os desafios agora para retomar uma política que leve adiante as demandas de outubro, que enfrente todas essas tentativas de desvio, a armadilha da institucionalização que foi colocada pela Convenção Constituinte, que foi colocada também pelo governo Boric, que agora está inclusive incluindo toda a centro-esquerda burguesa dentro do seu governo, para que a gente realmente possa dar uma dinâmica que passe da defesa ao ataque, e prepare, né, essa passagem aqui no Chile, em toda a América Latina. Te agradeço muito, Paulo, por ter participado aqui com a gente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y esperamos que toda esta discusión sirva también en Brasil, más allá de la coyuntura electoral, que hay un escenario estratégico para luchar por reconstruir una izquierda revolucionaria e independiente en Brasil. Eso es muy importante. Sí. Sobre todo porque acá también en Chile se ve mucho lo de Lula y la izquierda también mete muchas ilusiones de que Lula va a venir a resolver el mundo, América Latina, etcétera. Claro. Entonces, sobre todo más en Brasil todavía es importante esta discussão. Sim. Então, já agradeço também todo mundo que pôde assistir a gente. Convido todo mundo a assistir o programa também no Espectro do Comunismo, que a gente fez sobre o poder popular. O Pablo, inclusive, participou desse episódio, que também ajuda a gente a pensar o horizonte estratégico, né, pós-2023, e essa necessidade, né, de construir uma grande força revolucionária no Brasil que supere o PT pela esquerda, em toda a América Latina também, para levar adiante as demandas de outubro no Chile. Valeu, Pablo, valeu, pessoal. Então, até a próxima.